Hola, como les mencioné en la inducción, mi nombre es Izumi Yama y voy a ser una de las tutoras que va a estar eh, encargada de este curso complementario de CPA. Para este primer módulo de técnicas de estudio vamos a abrir con una especie de introducción sobre la importancia de la organización. La idea de este primer tema y de esta primera clase es que más que nada se lleven una serie de herramientas que les puedan servir independientemente de qué técnica de estudio decidan implementar, ¿no es cierto? O sea, la organización es algo que podemos utilizar como independientemente de si estamos usando el palacio de la memoria o si queremos aplicar la repetición espaciada o cualquiera de las otras técnicas de estudio que vamos a ver más adelante. Entonces, para comenzar con la importancia de la organización, vamos a tocar 4 temas: hábito de estudio, espacio de estudio, horarios y técnicas de concentración. Comenzando por los hábitos de estudio. Dentro de esto vamos a ver las 3 R's de cómo formar un hábito. Luego veremos un espacio o lugar de estudio, ¿no es cierto? Y qué componentes debe tener este. Luego un horario y cómo realmente debería verse un horario que es funcional para nosotros para estudiar. Y por último, técnicas de concentración y recursos que nos pueden ayudar a mantener nuestra atención en algo que necesitamos hacer y cualquiera de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, para comenzar con hábito de estudio, es importante que tengamos en cuenta 3 componentes de un hábito. Un hábito se basa en un recordatorio, una rutina y una recompensa. ¿Cómo es que esto funciona? Cuando tú quieres implementar cierto hábito, ¿no es cierto? Tú quieres básicamente desencadenar una serie de conductas cada vez que te encuentras con algo. Por ejemplo, yo quiero dejar de consumir tanta azúcar, entonces cada vez, siendo mi recordatorio, ¿no es cierto? Quizás ver una torta o algo así, ¿no es cierto? Mi rutina o lo que yo quiero hacer es dejar de comerla. Entonces, cada vez que yo veo una torta, lo que yo quiero recordarme de hacer es no comerla, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces mi recompensa quizás después sea, no sé, sentirme mejor sobre estar cumpliendo de una manera adecuada mi dieta, sentirme mejor con las cosas que estoy haciendo para cuidar mi cuerpo y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, estas 3 partes son importantes, teniendo en cuenta que el recordatorio es lo que va a desencadenar cierta rutina o cierta serie de acciones y vamos a tener una recompensa. Ahora, hablando un poco más específicamente de cada una de las partes y enfocados a los hábitos de estudio, ¿qué vendría a ser nuestro recordatorio? Nuestro recordatorio es cualquier cosa que se mantenga constante. O sea, nuestro recordatorio no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, todos los días a las 7:30 de la mañana va a sonar mi alarma y voy a ponerme a estudiar. Nuestro recordatorio puede ser simplemente el hecho de siempre me voy a sentar en la misma mesa, siempre voy a utilizar el mismo lapicero o la misma computadora o algo así, ¿no es cierto? O sea, nuestro recordatorio es simplemente algo en nuestro ambiente, ya sea la hora, si es que es algo que les funciona, o simplemente como el lugar y el ambiente en el que estamos, que desencadene y que me ponga a pensar en que ahora tengo que pasar a modo estudio, ahora tengo que comenzar a hacer esta cosa específica. Entonces nuestro recordatorio es cualquier cosa de nuestra mente, como está aquí en nuestra diapositiva, ¿no es cierto? Puede ser una hora, un lugar o cualquier cosa que nos recuerde que es momento de comenzar nuestra rutina. Y ahora, ¿qué es la rutina? La rutina es el hábito que queremos implementar, en este caso el estudio, pero en acciones. O sea, no vendría a ser, por ejemplo, yo quiero tener solamente el hábito de estudiar, porque es algo que nunca vas a poder como traducir en tu cabeza a acciones concretas, entonces probablemente sea algo que realmente nunca vas a tener un hábito, ¿no es cierto? Entonces en este caso nuestra rutina, por ejemplo, quizás sería cada vez que tenga este recordatorio de, por ejemplo, sentarme en mi escritorio, ¿no es cierto? Voy a comenzar a leer. Voy a leer un capítulo de uno de mis libros de cierto curso, ¿no es cierto? Entonces este recordatorio tiene que ser específico a esta acción o esta serie de acciones que vamos a llamar nuestra rutina, ¿no es cierto? Entonces quizás me sirva también el hecho de que mi recordatorio varíe de acuerdo al tipo de tarea que tengo que hacer, ¿no es cierto? O sea, quizás, por ejemplo, se me hace más fácil tener como recordatorio de que tengo que leer o tener como... eh, se me hace más fácil tener como recordatorio de que tengo que comenzar a leer si me siento en el sillón en mi sala porque
es más cómodo, porque entra mejor la luz, porque todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero si quiero ponerme a redactar un documento o enviar un trabajo, un ensayo, una cosa así, no se me haría tan fácil porque quizás no puedo tener la computadora ahí, no puedo tener todas mis cosas, entonces para las cosas que tienen que ser como de me tengo que sentar a estudiar o me tengo que sentar a tipear ciertas cosas en mi computadora, sea mejor sentarme en mi escritorio, ¿no es cierto? Entonces el hábito es de lo que va a depender qué tipo de recordatorio yo quiero utilizar. Y por último tenemos nuestra recompensa. O sea, nuestra recompensa no tiene por qué ser cada vez que leo un capítulo voy a ir y me voy a comer un chocolate. Nuestra recompensa no necesariamente tiene que ser algo material, ¿no es cierto? Puede ser simplemente el hecho de que, ok, me siento bien porque he terminado. Puede ser el hecho de tomarme un descanso porque he leído lo que me había... He leído, no sé, la mitad de lo que me había planeado para leer en todo el día. Eh, entonces, nuestra recompensa para lo que nos va a servir, a final de cuentas, es tener esta asociación positiva, ¿no es cierto? El hecho de hice algo bueno. Nuestra recompensa para lo que nos va a servir es para poder hacer esta asociación positiva con la rutina, ¿no es cierto? O sea, quizás sí, a mí me basta y me sirve con el hecho de sentirme como que me siento cansado porque he hecho todas las cosas que tenía que hacer día o algo así, ¿no es cierto? Y eso nos puede servir como una especie de asociación positiva, pero quizás para otras personas esto de acá se va a ver más bien como eh, he terminado de leer 3 capítulos, entonces voy a ver un capítulo de la serie que me gusta, ¿no es cierto? O sea, no... Lo único que es importante recordar sobre esa recompensa, ya sea que decidan de hacerlo de una manera que sí sea material, si desean que sea simplemente tomarte un break o simplemente o que sea el hecho de sentirte mejor porque estás implementando esta rutina que es buena para ti, lo importante de recordar es simplemente que tiene que ser proporcional a mi rutina, ¿no es cierto? O sea, si el hábito o la acción que he hecho es leer un capítulo, posiblemente no sea una recompensa adecuada tomarme un break de un fin de semana entero, ¿no es cierto? Entonces, tanto nuestro recordatorio como nuestra recompensa van a ser proporcionales a la rutina que estamos implementando, a la serie de acciones que estamos haciendo. Y esto vendría a ser el hábito de estudio, ¿no es cierto? Es sumamente flexible y es solamente importante recordar que todo se puede modificar de la manera que se nos haga más fácil, de la manera que realmente nos sirva. Continuando con nuestro lugar de estudio. Nuestro lugar de estudio, como ya mencioné, es posible que podamos convertir ciertos lugares o ciertos espacios en nuestra casa, o en nuestro cuarto, o lo que sea, en la en el recordatorio para iniciar nuestra rutina de estudio o para desencadenar cierto hábito, ¿no es cierto? Cada vez que yo me siento en este escritorio, me voy a poner a estudiar. Cada vez que me siento en este escritorio, vengo con la mente en que tengo que hacer algo de la universidad. De la misma manera, este hecho de como asociar ciertos recordatorios con ciertas rutinas también nos puede jugar negativamente. Por ejemplo, está el hecho de que a veces hacemos todo desde nuestra cama, ¿no es cierto? Es algo que era bastante común al inicio de la cuarentena, ¿no es cierto? Como tengo mi cama disponible todo el tiempo, entonces es mucho más cómodo, es mejor para mi espalda, no me gusta estar sentada en mi escritorio todo el día, entonces todo lo que haga voy a hacerlo desde mi cama, ¿no es cierto? Voy a ver mis clases en mi cama, voy a resumir en mi cama, voy a leer en mi cama y todo, pero lo que está sucediendo en ese momento es que yo estoy asociando este recordatorio, este lugar, con hacer cosas, con no descansar, ¿no es cierto? Entonces, esto acá nos puede jugar negativamente o también nos puede jugar positivamente. Si es que yo, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser, ¿sabes qué? Me tengo que sentar en este escritorio perfecto que tiene la ubicación exacta en cuanto a la ventana para que me llegue la luz y todo esto, sino puede ser simplemente, ¿sabes qué? Yo tengo cierto espacio que está designado para estudiar, que está separado a otros lugares que me recuerdan de iniciar otras rutinas, por ejemplo mi cama, ¿no es cierto? Es el recordatorio para descansar. Entonces yo no quiero descansar cuando quiero, o sea, no quiero que mi cerebro esté pensando en descansar cuando quiero comenzar a estudiar o hacer algo productivo. Entonces, simplemente con separarlo de lugares que tengan asociaciones a otro tipo de rutinas, podemos implementar un lugar de estudio que es mucho más adecuado. Ahora, como les mencionaba, no tiene que ser, ¿sabes qué? Tengo que tener el lugar perfecto, que tenga la iluminación perfecta y tener la última computadora y que todo esté decorado
de la mejor manera y que todo se vea súper precioso. O sea, obviamente son cosas que nos ayudan, ¿no es cierto? Y el hecho de personalizar nuestros espacios es algo que nos hace sentir muy bien. Pero, y lo pueden ver en parte acá atrás, en mi escritorio, eh, un lugar de estudio no tiene por qué ser un lugar perfecto. Eh, un lugar de estudio simplemente tiene que servirnos, en parte, sí, como este recordatorio de iniciar nuestra rutina, pero también solo tiene que tener el balance correcto de estos dos elementos que veíamos acá. Un espacio de estudio realmente solo tiene que tener el balance correcto de estos dos elementos, ¿no es cierto? La constancia y un balance de distracciones que sea adecuado. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Un lugar de estudio, cuando hablamos de constancia, esto es nuestra asociación directa, ¿no es cierto?, con cómo implementar un hábito y cómo es que es necesario tener un recordatorio para desencadenar cierta rutina. Pero cuando hablamos de distracciones, no me refiero a, ¿sabes qué? Tiene que ser básicamente un búnker en donde voy a poder estar como totalmente aislado de toda distracción externa. Estas dos cosas, tanto constancia como distracción, son cosas que pueden ser modificadas de acuerdo a tus propias necesidades. O sea, no existe una manera perfecta de estudiar, no existe un lugar perfecto y por el hecho de que ciertas personas sí les funciona muy bien estar sentados en una biblioteca en completo silencio y pueden estudiar así 5 horas seguidas, no significa que todos tengamos que hacerlo de la misma manera, ¿no es cierto? O sea, un lugar de estudio adecuado tiene que tener este componente de constancia solamente para que nos pueda recordar, ¿sabes qué? Me quiero en este momento tengo que sentarme a estudiar o tengo que sentarme a hacer estas cosas. Y por eso es que les mencionaba antes el ejemplo de, quizás para mí me sirve mucho mejor como recordatorio de ponerme a leer, estar sentado en mi sala, estar sentado en mi sillón, porque es mucho más cómodo y en serio como que hace que mi cerebro cambie de una actividad a otra de una manera mucho mejor, ¿no es cierto? Es un lugar que me hace querer comenzar a leer. Y en cuanto a distracciones, esto no se trata de intentar que mágicamente nuestro cerebro funcione bien cuando estamos en un silencio absoluto, ¿no? No a todos nos funciona de la misma manera. Personalmente, yo funciono mucho mejor si tengo música en el fondo o si puedo escuchar los sonidos de la calle o cualquiera de estas cosas, ¿no es cierto? El silencio total y absoluto para mí termina siendo más distractor porque intento llenar ese silencio o simplemente no me siento cómoda. Entonces, estas distracciones, sí, obviamente, tienen que estar balanceadas de una manera correcta para que no nos distraigan de nuestra actividad, pero no hay nada de malo en, por ejemplo, que necesitemos cierto tipo de estimulación de fondo mientras queremos concentrarnos en algo. Por eso es que existen los fidget toys, por eso es que hay personas que a veces pueden leer, necesitan leer mientras están caminando, o necesitan escuchar música mientras están resumiendo sus notas, o cualquier cosa por el estilo, ¿no es cierto? Simplemente estamos buscando este balance adecuado de estimulación en nuestro cerebro y cuando pensamos en distracciones, obviamente solemos tener una asociación muy negativa con ese término, ¿no es cierto? Y suele ser algo que pensamos que tiene que estar totalmente separado de nuestros hábitos de estudio, pero las distracciones a veces sirven como estímulos correctos para que en serio podamos concentrarnos en esta actividad y no estar pensando en tengo que estar en silencio absoluto mientras estoy estudiando porque es la única manera de poder concentrarme. Ahora, en cuanto a nuestros horarios. Siguiendo con el tema de realmente no hay una sola cosa que nos va a funcionar de manera perfecta para a todo el mundo, ¿no es cierto? Los horarios yo los he dividido en dos componentes. Primero, tener un cronograma y segundo, que es necesario tener una serie de recordatorios, que esta vez sí van a ser recordatorios que van a estar separados de los ámbitos de cómo formar un hábito. En cuanto a cronograma, es más que nada, no el hecho de tenerlo hora por hora, ¿sabes qué? A las 8 voy a estudiar este tema, y a las 9 este, y a las 10 este, y a las 11 este. No. Cuando hablamos de cronograma, hablamos más que nada de poder planificar de una manera adecuada los temas. Entiendo que a muchas personas cuando piensan en cronograma, cuando piensan en horarios y todo esto, se ve como una tabla de Excel con cada hora del día y que todo tiene que estar perfectamente planificado. Para mí me sirve muchísimo más, por ejemplo, el hecho de tener todas las cosas que no van a ser movibles a lo largo del día, por ejemplo, mis horas de clase, ¿no es cierto? Entonces, tener esos bloques dentro de un horario que puedo tener a fácil vista y poder observar de igual manera los espacios en los que voy a estar libre. Entonces, quizás entre una clase y otra tengo un espacio de 2 horas
el tener este recordatorio visual, tenerlo pegado en mi pared todo el tiempo, lo que me va a poder ayudar es saber que esos van a ser los momentos en los que quizás voy a tener disponible para leer lo de la próxima clase. Para mí no necesariamente me funciona tener esa exigencia de, ¿sabes qué? Apenas todos los días, justo cuando termine esta clase, vas a sentarte a estudiar, porque si lo escribo en el horario probablemente no lo voy a hacer, pero tener esta disponibilidad horaria y saber, por ejemplo, que por lo menos para hoy día debo haber terminado de estudiar la primera unidad de este curso, sí me puede servir muchísimo más. Entonces, cuando hablamos de cronograma, si bien sí podemos ponernos plazos de tiempo, ¿no es cierto? Quizás como quiero terminar una unidad para el día de hoy, quiero terminar 2 unidades para el día de hoy, y tener sí visible todas las cosas que van a estar dentro de este cronograma. O sea, ¿cómo es esto? Agarramos, copiamos nuestro sílabo y tal como está en esta diapositiva, ¿no es cierto? Nos podemos poner tema unidad 1, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Y esto nos da una visión muchísimo más amplia, ¿no es cierto? No es una exigencia como súper marcada y súper ligada a cierto espacio de tiempo, sino es algo mucho más flexible y también es algo que sí sabemos por dónde comenzar, ¿no es cierto? O sea, si nuestro horario que tenemos pegado en nuestra pared simplemente dijera como todos los lunes a las 10 de la mañana, yo me voy a sentar a estudiar, posiblemente nos sentemos a estudiar y de ahí tengamos 40 ventanas abiertas en nuestra computadora y no sabemos por dónde comenzar, ¿no es cierto? Pero si tengo, en cambio, no sé, mi sílabo impreso de mi curso y tengo que haber terminado esta unidad para esta semana, haber terminado de resumir esta unidad para esta semana, haber terminado de leer estos capítulos para esta semana. Es mucho más flexible en nuestro cerebro, pero también nos da direcciones precisas de por dónde comenzar, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá es importante y también es importante tener en nuestra mente el hecho de que no debemos sobreexigirnos y tampoco juzgarnos. O sea, nada va a ser perfecto cuando comenzamos a formar un hábito de estudio y posiblemente al inicio no sepamos muy bien cuánto tiempo nos toma terminar un capítulo de un libro, cuánto tiempo nos toma volver a ver una grabación de clase o cuánto tiempo nos toma como eh, terminar de estudiar ese tema o terminar de memorizar ese tema. Entonces es importante no sobreexigirte y tener esta flexibilidad y esta apertura de mente de, ¿sabes qué? Sí, me voy a dar el tiempo apropiado y quizás me tome más de lo que había planeado y es por eso que es importante que desde un inicio ya tengas en tu mente que tu cronograma de estudio, tu horario de estudio, no tiene que ser algo perfectamente planificado y perfectamente cerrado. Y en segundo lugar, recordatorios que nuevamente no tienen necesariamente que ser una hora exacta, pero sí pueden ser cosas que nos ayuden a sacar bloques en nuestro día en los que tenemos que estar haciendo cosas distintas para terminar todas nuestras actividades. Yo no suelo planificar, por ejemplo, con horas cada cosa que tengo que hacer durante el día, pero sí suelo hacer una lista al inicio del día. De hoy día tengo que hacer esto de este curso, y esta otra cosa de este otro curso, y tengo que hacer esta cosa en mi casa, ¿no es cierto? Y como no suelo poner la hora precisa en lo que tengo que hacer, simplemente tengo en mi mente los bloques de tiempo durante los cuales voy a poder estar haciendo estas cosas, ¿no es cierto? Porque sé que tengo, no sé, 3 horas libres entre clases y después tengo toda la tarde libre porque ya no tengo clases en la tarde. Entonces tener estos bloques y saber, por ejemplo, que mi recordatorio no va a ser que va a sonar una alarma a la hora exacta, sino quizás después de almuerzo me voy a poner a hacer esto, después de que termine mi clase me voy a poner a hacer esto, cuando ya sea de noche voy a salir un ratito a caminar y estas cosas a mí me sirve mucho mejor que tener 40 alarmas prendidas en mi celular y estar todo el tiempo de tengo que cambiar de actividad porque acaba de sonarme la alarma y tengo que hacer esto porque ya son las 5 de la tarde y tengo que hacer esto porque ya son las 8 de la noche. Entonces esos recordatorios, si bien no necesariamente tienen que ser alarmas que son en una hora específica del día, aunque sí pueden serlo si es algo que les sirve realmente, simplemente nos tienen que ayudar a poder separar nuestro día en cosas que tenemos que hacer y poder tener claro en nuestra mente en qué momentos podemos trabajar en esto y también la apertura para saber que no necesariamente nos va a tomar el tiempo que hemos planificado, pero esto está bien siempre y cuando estemos respetando. Entonces, nuestros horarios no necesariamente tienen que ser perfectos, no necesariamente tienen que estar planificados hasta el último segundo del día, pero sí nos tienen que ayudar a poder separar nuestro día en bloques de manera que podamos terminar todas las actividades que nos hemos planificado
quizás no dentro del plazo que nosotros esperábamos, que mágicamente de la nada voy a poder sentarme a estudiar 3 horas seguidas, cuando nunca lo he hecho, sino más bien, quizás si tengo un par de horas disponibles eh, entre mis clases, voy a poder comenzar a estudiar a esa hora, voy a poder hacer una de las cosas que tengo en mi lista de cosas por hacer hoy día, o cosas así. Es el hecho de tener un horario, sí, pero no de la manera en la que estamos acostumbrados, sino más bien tener un horario que nos sea funcional, tener un cronograma que nos permita seguir ciertos pasos adecuados y poder completar todas las cosas que en serio deberíamos aprender dentro de los cursos de la universidad. Y por último, nuestras técnicas de concentración. ¿Y qué vienen a ser nuestras técnicas de concentración? Nuevamente, realmente no creo en el hecho de que un estudio apropiado necesite ser, tengo que estar en perfecto silencio, concentrado al máximo y tener mi atención solo precisamente enfocado en una cosa. Para mí, las técnicas de concentración me ayudan más que nada a separar mis tiempos y poder sí estar enfocado primariamente en una actividad, pero de una manera que me sea funcional. Por eso es, por ejemplo, que me interesa muchísimo y me gusta muchísimo la técnica Pomodoro. No a todo el mundo le sirve y quizás necesitemos hacer una versión que sea más ajustada a nuestras propias necesidades, pero a mí, pero básicamente de lo que se trata la técnica. Y finalmente, en cuanto a técnicas de concentración, las técnicas de concentración, como ya les mencioné, no necesariamente significa que tengo que estar precisamente concentrado en una cosa y va a ser una receta perfecta que me va a ayudar a poder mantener mi atención únicamente en una sola cosa por 3 horas y lo voy a lograr mágicamente quizás meditando, haciendo mindfulness. No. Las técnicas de concentración, en realidad, simplemente lo que nos van a ayudar es poder tener nuestra atención primariamente en una cosa, pero también debemos tener en cuenta que como todas las cosas que mencioné hoy día pueden ser adaptables de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no es cierto? Entonces, una de las más conocidas es la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro, ¿en qué se basa? Se basa en tener espacios de concentración de 25 minutos en los que no vamos a tener distracciones y vamos a estar enfocados primariamente en una actividad. Estos espacios de 25 minutos van a estar separados por descansos de 5 minutos. Entonces, 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos de estudio en este caso, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos y por último 25 minutos de estudio. Y una vez que hemos completado 4 pomodoros, que vendrían a ser estos intervalos de 25 minutos en los que vamos a estar concentrados, tenemos un descanso más grande. En este caso podría ser 15 minutos, podría ser 10 minutos, podría ser media hora, si es que hemos estado haciendo un estudio bastante intenso, por lo que vendría a ser casi 2 horas. Entonces, para estas técnicas de concentración, como ya les mencioné, que pueden ser adaptables a nuestras necesidades de la manera en la que más creamos conveniente, podemos utilizar cosas como, podemos utilizar recursos como vienen a ser Forest, que es una aplicación que nos sirve para que nuestro celular básicamente se bloquee y no podamos acceder a las aplicaciones para no distraernos, porque sí entiendo que nuestro celular suele ser una de las mayores fuentes de distracciones y no estas distracciones buenas de las que les hablaba que nos pueden ayudar a estimular nuestro cerebro mientras estamos intentando mantener la atención en algo, sino suele más bien ser una distracción que sí se interpone ante la rutina o el hábito de estudio que estamos intentando implementar. Entonces Forest nos ayuda muchísimo a bloquear el celular como una fuente de distracciones. Y otro que me parece bastante interesante es un habit tracker. O sea, esto de acá viene a ser una manera de grabar todos los momentos en los que tú estás manteniendo ciertos hábitos y las personas lo suelen utilizar para cosas de su estilo de vida, ¿no es cierto? Quizás como salí a correr o tomé 8 vasos de agua hoy día o hice estas cosas, pero también lo podemos utilizar quizás para una manera de manejar nuestra concentración y poder ver cuánto tiempo realmente estamos concentrándonos y cuánto tiempo dura nuestra atención, que nos va a servir más adelante para poder planificar mejor nuestros horarios, porque si sé, por ejemplo, que me puedo concentrar por intervalos de 40 minutos, se me va a hacer mucho más fácil planificar cuánto tiempo necesito para estudiar para cierta práctica, por ejemplo. Entonces, estas dos aplicaciones son cosas que yo considero que son muy útiles. Y una manera que he encontrado de mezclar Forest con la técnica de Pomodoro viene a ser a utilizar Forest como mi alarma y poner
los 25 minutos de mi intervalo de Pomodoro en el Forest para saber en qué momento, eh, para poder cumplir con las técnicas de Pomodoro. Incluso Forest nos permite tener ciertos intervalos de descanso, ¿no es cierto?, cuando nos hemos concentrado y cuando hemos completado un intervalo de concentración. Entonces, para mí, personalmente, me sirve perfectamente. Eh, y sí, eso es básicamente lo que necesitamos hacer, ¿no es cierto? Utilizar los recursos que tenemos disponibles, utilizar las técnicas de concentración eh, eh, que tenemos ahí, pero adaptarlas de una manera que realmente puedan ser útiles para nosotros, ¿no es cierto? En este caso a mí se me hace muy útil unir Pomodoro con Forest, pero no siempre ha sido así, ¿no es cierto? O sea, hay ciertos momentos en los que no puedo estar 2 horas haciendo una sola actividad. Entonces quizás utilizo Forest, sí, pero lo pongo en intervalos más largos de 30 minutos y quizás hago 1 hora y media, ¿no es cierto? Tomándome unos descansos de 5 minutos en medio de cada una. Y no es completar un pomodoro al pie de la letra, pero de todas formas me ayuda y de todas formas estoy utilizando los mismos principios, ¿no es cierto? El hecho de tener cierto intervalo de tiempo que yo considero apropiado para mí, en el que voy a estar concentrada principalmente en una actividad, y tener entre estos intervalos de tiempo cierto descanso, pero no es necesariamente, ¿sabes qué? Tienes que seguir esta receta perfecta porque si no, no es un pomodoro y si no, no es una técnica de concentración. No, simplemente yo sé qué es lo que me funciona y por eso voy a modificar las herramientas que tengo en exceso para que entren dentro de esto. Entonces, hemos visto en esta primera clase de importancia de la organización 4 cosas, ¿no es cierto? Como les mencioné, el hábito del estudio y las 3 R's que nos van a ayudar a implementar cierto hábito, el espacio de estudio y cómo es que este necesita tener un balance correcto de constancia y de distracciones, nuestros horarios y como esto no necesariamente tiene que tener recordatorios que vengan a ser alarmas exactas a la hora, sino puede simplemente funcionar de una manera más como un cronograma con deadlines que sean flexibles y que sean hechas a nuestra medida, y técnicas de concentración. Y nuevamente, como cualquier recurso que podemos encontrar, cualquier recurso posiblemente que puedan encontrar en la App Store, a final de cuentas puede ser adaptada para sus propias necesidades y no significa que no les esté funcionando si es que no se está haciendo de la manera que está planificado. Entonces, eso vendría a ser todo por importancia de la organización. En serio espero que les haya servido esto y espero que nos sea útil para nuestras próximas sesiones. Muchas gracias.